Presente estado deplorable, inmoralidad por doquier, hay inseguridad. Muchas naciones tienen problemas financieros, pueblos en conflictos bélicos, inseguridad, pobreza. ¿Por qué cree que el mundo está en esta condición? ¿Pelean entre sí? Muerte espiritual en tantos lugares. ¿Por qué cree que llegamos a esto? Y pudiéramos describir muchos otros aspectos de donde estamos, pero la pregunta es ¿cómo llegamos aquí? ¿Nos hemos vuelto cada vez más corruptos, más y más inconformes, más y más temerosos, cada vez más peligrosos? No es algo que haya ocasionado alguien arriba. Son decisiones que tomamos. La mayoría de la gente le dará una razón humana, pero la verdad es que no queremos que Dios nos diga cómo vivir nuestra vida. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez vivir y creer que de algún modo podemos hacerlo mejor que como Dios lo hizo! Él nos ha dado las leyes que hacen la vida mejor para nosotros y para otros. Y Dios nos ha dado un principio por el cual regirnos. Y nos ha dado un mandato que debemos compartir la verdad de su amor, su bondad, su misericordia, su amabilidad y su juicio al mundo entero. Bien, le invito a acompañarme a Isaías capítulo 66. Isaías quizás es el más grande profeta del Antiguo Testamento. La Biblia dice, Jehová dice así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías simplemente le dice esto al pueblo. No criticaba a Salomón por haber construido un gran templo maravilloso e indescriptible para él. Simplemente decía, ¿sabes? Aprecio el templo, pero eso no es lo más importante. Dios dice, he creado todo, lo controlo todo. No me atraen los templos y edificios, me atrae a ti algo más. Mire, luego dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso busca Dios. No podemos impresionarlo con lo que hagamos construyendo edificios, aunque algunos sean hermosos. Dios dice, eso no es lo que me interesa. Estoy más interesado en quienes tienen una actitud y una relación, como dice aquí, con humildad de espíritu, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando dice tiembla mi palabra, significa que al estar frente a la palabra de Dios,
ella nos maravilla, ella nos deslumbra, ella nos impacta, ella nos impresiona. Algo nos pasa al leer la palabra de Dios. Dios dice, eso es lo que me interesa. Gente que, como dice aquí claramente en este pasaje, tiembla a mi palabra. Entonces le pregunto, ¿tiene usted una Biblia? Quizás tenga muchas. ¿Qué piensa acerca de su Biblia? Quizás tenga una de muchas versiones, puede ser la Reina Valera, Dios habla hoy y todas las demás que siguen. No tiene nada de malo tener varias versiones porque a veces es más fácil leer algunas versiones que otras. La cuestión es, ¿qué significa este libro para usted personalmente? ¿Lo lleva a la iglesia? Y le diría, a donde sea que asista, si va a una iglesia, usted dirá, ¿esa es su opinión personal? Sí. Mi opinión personal y convicción, si va a una iglesia y el hombre detrás del púlpito nunca abre la palabra de Dios, nunca defiende la Biblia, nunca predica de la palabra de Dios, usted debe ir a otra iglesia. Por la sencilla razón que de eso se trata la iglesia, explicar, exhortar y practicar la palabra viva de Dios. A eso se refiere. Al decir, miraré a este, declara aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu implica que nos humillamos, reconocemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y nos entregamos a la palabra de Dios. A Dios le honra cuando reverenciamos y honramos su palabra. Con eso en mente, quiero que piense un momento en la actitud de la persona, por ejemplo, que tiene ese espíritu. O sea, alguien que tiembla ante la palabra de Dios, es decir, que reverencia su palabra, que la respeta. ¿Lanzaría usted su Biblia al suelo? Espero que no. ¿La zarandearía? ¿Le arrancaría las páginas? No. El no creyente a menudo quiere destruir la Biblia. Mire, este libro ha sobrevivido a todo el que ha existido porque es la palabra de Dios. Pensemos en la actitud de alguien que tiembla ante la palabra y la primera actitud es que anhela escucharla. ¿Por qué viene cada domingo? Anhela escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y todo el que respete y ame la palabra, y esa persona a quien Dios dice que, mire, la persona a quien Dios dice que mira es aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces la pregunta es, ¿tiene usted el anhelo de escuchar la palabra de Dios? Si no la tuviera, no vendría. Pero le pregunto, quizás está en casa y no puede venir a la iglesia o no lo hace, pero escucha. Permítame decirle, si no puede venir a la iglesia, o por alguna razón donde vive no puede ir a una, cualquiera que sea el caso, al menos saque su Biblia, acompáñenos al mismo pasaje y escuche atentamente y búsquese un cuaderno, un lápiz y escriba lo que Dios ponga en su corazón. No pierda su tiempo escuchando y olvidándolo. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Y ya que lo es, necesitamos leerla cada día pidiendo dirección y guía para nuestra vida. Y si tengo la actitud correcta, anhelaré escucharla. Y segundo, tendré el deseo de creerla. Si tiemblo ante la palabra de Dios, estas afirmaciones serán ciertas. No solo tendré el deseo de escucharla, tendré el deseo de creerla porque volveré a Dios diciendo, Señor, sucedió tal cosa. Volveré a Dios con sus promesas. Por ejemplo, no hace mucho pasé por un momento difícil físicamente y dije, Señor, necesito que renueves mi fuerza, porque pareciera no tener ninguna. Y por desesperación recuerdo haberme postrado de rodillas y dije, Señor, deseo recordarte algo que dijiste. Dijiste, esta es la confianza que tengo en ti, que si pido alguna cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si oyes, sé que tengo las peticiones que te haya hecho. Y me arrodillé y le recordé, Señor, me llamaste a predicar el Evangelio y te pido que
restaures mi energía y confío en que harás justo lo que dices. Desde entonces me sentí mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios contestó mi oración. Tiemblo ante la palabra de Dios, sí, al pensar en las grandes promesas de su palabra, y puede ver a su alrededor todo lo que no es correcto. Pero una cosa lo es: Dios sigue en medio de nosotros, sigue en control, cumplirá su plan, diga lo que diga el mundo. Así que hay un anhelo de escucharla, un deseo de creerla y una intención de obedecerla. Ahora, si solamente escucho la palabra de Dios porque me gusta ir a la iglesia, etc., eso no basta, sino la intención de obedecerla. No basta con tener un deseo y un amor por la Biblia. Mi deseo debe ser una firme intención de obedecer la verdad de la Biblia. Entonces, al leer la Biblia, ¿por qué lo hace? Le pregunto, además de traerla a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que abrió su Biblia y dijo: Señor, habla mi corazón? Alguien dirá: pues Dios no me habla. Sí, lo hará. Dios le espera. Usted no es quien espera por Dios. A veces hay que esperar que Dios nos muestre su voluntad para ciertas cosas. Pero mire, si usted no bebe agua por un día entero, su cuerpo sufrirá. ¿Amén? O eso sonó muy débil. Más vale que comience a creerlo. Si no bebe agua por un día entero, su cuerpo comenzará a enviarle un mensaje. Le pregunto, ¿cuándo no necesita la palabra de Dios? ¿Acaso hay un tiempo que no la necesite? No lo hay. Entonces ahora le pregunto, ¿tiene el anhelo, el deseo de leerla? ¿Tiene la intención de obedecerla? Lo que lee. Y hay otra cosa que quiero mencionar. Tomemos un momento para ver cuáles son los beneficios que tenemos de leer la palabra de Dios. O sea, dice, quienes se humillan ante la palabra, quienes se postran ante ella, quienes reconocen que es la palabra escrita del Dios vivo. Dios dice, y lo dijo claramente, a esta persona, Él dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios dice, ese tiene mi atención. ¿Quiere tener la atención de Dios? Abra su palabra, tiene su atención. Pensemos en algunos de esos beneficios. El primero es este: la palabra de Dios nos lleva a salvación. Escucho personas que no van a la iglesia y por alguna razón pasan por una catástrofe y alguien les da una copia de la Biblia, o se las explica, o les regala una Biblia y dice: pues léela. Y a veces no le dicen cómo leerla. Comienzan a leer la Biblia y ¿qué pasa? Son salvos. No necesita un pastor para ser salvo, ni un maestro de escuela dominical, ni a nadie. Solo comienza a leer la palabra. Escucha lo que dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos hemos sido salvos por creer la verdad de la Biblia. Quizás casi ni sabía de la Biblia, pero cuando alguien le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea que Él es el Cristo, el Salvador, el Señor, esa persona sea salva. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, uno de los beneficios, y hay muchos, por ejemplo, en el Salmo 119, y seguiré en este salmo para mostrarle algunos de los beneficios, la Biblia guía nuestros pasos. Vayamos al Salmo 119, 105. Este versículo la mayoría lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, debe enseñarle a sus hijos desde tan pequeños que no recuerden cuándo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios me mostrará a dónde ir y a dónde no ir. Me va a enseñar qué decir y qué no decir. Nos enseñará cómo tomar decisiones. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Su palabra. Siendo eso cierto, piense en la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vive, donde quiera que esté. Vivimos en una sociedad que es peligrosa, que es insegura, muy necesitada,
una sociedad en grave decadencia moral. Vivimos en una sociedad que necesita luz, la verdad, y necesita dirección. Necesitamos la senda de Dios. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Muéstrame dónde ir. Lumbrera mi camino. Madres y padres, abuelos, deben grabar esto en los corazones de sus niños desde tan pequeños que no recuerden cuándo, porque lo que les dicen es esto: Dios te mostrará el camino correcto. Él te mostrará cuando vayas por mal rumbo. No quieres tomar el camino destructivo, quieres tomar el camino que hará posible que crezcas siendo la clase de persona que Dios Todopoderoso quiere que seas. Un tercer beneficio también en el Salmo 119. Dice que la palabra de Dios nos da sabiduría. 119, 130. Escuche esto. La exposición de tus palabras alumbra sabiduría. Hace entender a los simples. Al leer la Biblia nos volvemos sabios. Porque ¿qué hace Dios? Nos muestra cosas buenas para nosotros. Nos advierte de cosas que no son buenas. Dios es nuestro protector y su palabra, nuestra mayor protección, es como nuestro escudo. Si vamos en dirección equivocada, Dios revelará la verdad que ha plantado en nuestro corazón. Nos dará advertencia y hablamos de la obra de su Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien activa la alarma. Esta no es la dirección correcta. Por ejemplo, si usted no sabe nada de la Biblia, no lee la palabra, hay cosas que pensará, eso no tiene nada de malo, que Dios declara que sí son incorrectas. Desde luego, escuché lo que dice el Salmo 119, 111. La palabra de Dios da gozo. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Permítame preguntarle, ¿qué lee que le da más gozo que la Biblia? En otras palabras, ¿qué puede leer que le dé más gozo que la palabra de Dios? Por ejemplo, si desea comenzar con algo básico, lea el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Aleluya. Nada me faltará. Gloria a Dios. Podemos leer todo el Salmo 23 y sentiremos gozo, esperanza, seguridad y confianza. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que lo necesitaría y el mundo entero también. Dios dice, estas son las personas que tienen mi atención. El que tiembla a mi palabra. ¿Cuándo quiere la atención de Dios? Cuando esté sufriendo mucho. Cuando se siente solo y aislado. Cuando se halle en dificultad. Ahí la mayoría más busca a Dios. ¿Sabe qué quiere Dios? Desea que lo anhelemos tanto así cuando todo esté saliendo bien. Cuando todo parezca de lo mejor, Dios quiere que le amemos, le deseemos, le obedezcamos, andemos en su camino. La Biblia dice que Dios contesta nuestra reacción a su palabra. Dice, no me impresionan los grandes edificios, me impresionan jóvenes o ancianos por igual. No importa de cuál país vengan, Él dice, me impresionas quienes aman mi palabra. Entonces le pregunto, ¿ama usted la palabra de Dios? Por cómo la trate, ¿tiene una Biblia que no dejaría por nada? Recuerdo una Biblia con la que prediqué hace años. La dejé en el asiento de mi auto. Entré a una tienda de vitaminas a comprar vitaminas, salí y ya no estaba. Tenía un maletín allí. Si solo hubiera tenido la Biblia, nadie la hubiera tomado. Pero creyeron que en el maletín había dinero o algo así. Lo único que tenía ahí era una Biblia, un Nuevo Testamento en griego y mi bolígrafo favorito. Solo eso estaba en el maletín. Ellos creyeron que tenían algo. La verdad es que era mi tesoro, mi Biblia. No creo que la hayan leído o la habrían devuelto. Ofrecía a los estudiantes universitarios de la iglesia $500. Eso era bastante en aquel entonces.
A quien encuentre mi Biblia, busquen en los basureros, donde sea, encuentren mi Biblia. Pues nunca la encontré, pero la verdad es, en esa Biblia estaba mi corazón. Claro, uno siempre puede tener otra Biblia, pero al pensar en lo que dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. A veces me alegro tanto leyendo un pasaje y pienso, Señor, quiero darte gracias diciendo gracias. Quiero decirte de algún modo que te amo diciendo te amo. ¿Acaso no hay una forma en que pueda... ¿Cómo lo expreso, Señor? Porque cuando Dios obra en su corazón, usted sabe que Él obra en su corazón, no hay sustituto. Y por último diré esto. La palabra de Dios da paz. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Todo el que conozco quiere paz. Recuerdo haber estado en un restaurante en California. Un amigo y yo estábamos allí en la firma de un libro. En el restaurante esa mañana entró una joven y me di cuenta de que algo no andaba bien. Y comenzamos a conversar y le pregunté, señora, si usted pudiera tener esta mañana cualquier cosa en el mundo que quisiera tener, ni siquiera titubeó, dijo paz. Luego comenzó a llorar y contarme lo que pasaba en su vida. ¿Sabe qué significa paz? Significa estar unido. Es decir, cuando se tiene paz, se está unido a Dios. Nunca, 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 nunca tendrá paz sin Dios Todopoderoso. Y Jesús dijo a sus discípulos que estaban atribulados, escuche lo que les dijo, la paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da porque no funcionaría. La paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la promesa de Dios. Entonces, cuando leo este pasaje y veo lo que dice el Señor, Él declara esto, Él dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Quiere la aprobación de Dios? Vaya al libro. ¿Quiere su aprobación? Léalo. ¿Quiere su aprobación? Ore al respecto. Pida a Dios que hable a su corazón. Alguien dirá, bueno, leo cosas que no entiendo. Pues lea la parte que sí entiende. Hay porciones que son difíciles de entender, pero muchas son fáciles de entender. Y Dios nos dice que Él honra y se compromete a bendecir a quienes honran su preciosa palabra. Entonces, al ver esto, pienso en que tenemos en nuestras manos nuestra posesión más preciada e invaluable, la palabra de Dios. Y uno de mis versículos favoritos sobre la Escritura es Isaías 40, versículo 8, y dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es indiferente lo que diga quien sea al respecto. Cuántas Biblias quemen, cuántas pisoteen, cuántas destrocen, cuántas no crean, este libro no se irá a ningún lado. Es la palabra viva de Dios, tan preciada, que Dios dijo, ¿quieren mi atención? ¿En verdad quieren saber realmente en verdad quién me impresiona? No quienes tienen grandes edificios, tienen gran reputación, gran oratoria y todo lo demás. Dios dice, miro a quién. Mi favor está en quien tiembla a mi palabra. Créala, obedézcala, atesórela, pues es el mensaje de Dios a nosotros. Y mire, el mensaje de este libro transformará cualquier vida. Le dará seguridad absoluta de que al morir irá al cielo. Pero también dice y advierte que quien muere sin Cristo queda eternamente separado de Él. Permítame decirle que solo hay un camino al cielo y es el camino de la cruz. El Cristo resucitado murió en la cruz por sus pecados. Pagó toda su deuda de pecado, la Biblia lo dice claro.
y nos dice claro cómo ser salvos, y habla claramente de ir al cielo. La Biblia también da advertencias claras a quienes lo rechacen. Así que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Espero que esté dispuesto a decirle hoy: Señor, te pido que me perdones mi pecado. No entiendo mucho, pero sí creo, conforme a la Escritura, que me perdonarás mi pecado. Rindo mi vida hoy a ti y quiero ser la persona que tú quieres que sea. ¿Contestará Dios su petición? Sí. ¿Dónde cuadra la palabra en su vida? ¿Puede decir que la ama? ¿Que la atesora? Porque decir que ama la Biblia es decir que ama a Dios. Decir que la atesora es decir que atesora a Dios. Es su palabra. Es Dios en letra. ¿Quiere decir que la Biblia es Dios? No. Pero es la mente de Dios, su corazón, su espíritu. Se trata de quién es Dios. Desde Génesis comienza, en el principio. Y quizás alguien diga: ¿en el principio de qué? En el principio de todo. Dios creó los cielos y la tierra, y en el último versículo de Apocalipsis, Dios sigue en su trono, haciendo lo que prometió. Así que simplemente le digo esto: si tiene una Biblia y tiene que desempolvarla, desempólvela hoy. Ábrala y antes de dormir esta noche léala. Mucha gente tiene dificultad para dormir. Encuentre un pasaje en los Salmos o los Proverbios y comience a leer. Diga: Señor, ayúdame a dormir. ¿Cuántas veces he hecho eso, Señor? Hay muchas cosas en mi mente. Quiero que lo último en mi mente sea esto: Dios Santo. Y escuche, y lo más probable es que al día siguiente lo primero que esté en su mente sea Dios Santo. Amén. Padre, cuánto agradecemos que nos amas tanto, que nos das tu palabra y que la has mantenido pura por generaciones, que podemos leerla en cualquier situación pese a lo que sea y saber de corazón que hacemos lo correcto. Recibimos instrucción veraz y seremos ayudados y guiados bien en cada ocasión. Te amamos por este gran don en el nombre de Jesús. Amén.